Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Mac. Buenas noches, Manuel. ¿Qué son las ciudades globales? Con influencia estratégica global. La Organización de la Economía Mundial tiene lugar en forma de una red global de nodos estratégicos conectados entre sí y formando un sistema planetario en el que los flujos económicos y de información recorren miles de kilómetros en cuestión de segundos. El concepto de ciudad global lo introdujo la socióloga y economista neerlandesa Saskia Sassen en 1991, con la publicación de su libro The Global City, o sea, la ciudad global, publicado por la Universidad de Princeton. En la obra se presentan las ciudades globales como aquellas que tienen un efecto directo en los asuntos mundiales, a través no solo de los aspectos socioeconómicos, sino también de la política y de la cultura. Son ciudades cuya influencia es global. En el libro de Sassen se considera que París, Nueva York, Tokio y Londres son las ciudades que mejor representan las características de una ciudad global. Desde la revolución industrial, la ciudad es el lugar donde se genera el 80% de la riqueza del mundo. Y que las ciudades, como fenómeno evolutivo, espontáneo, emergente, de orden espontáneo, son la clave del desarrollo de la civilización desde el Neolítico prácticamente. Ahora, para lo que nos interesa actualmente, lo que hay que considerar es que estamos en una segunda globalización. La primera sería la que ocurrió precisamente en la revolución industrial en el siglo XIX, y tuvo características mucho más regionales. ¿Okay? Aunque se logró por primera vez una economía globalizada, los ejes de la economía eran más regionales. Hoy en día estamos pasando a unos sistemas en los cuales tenemos verdaderos ejes de economía totalmente globalizados y son precisamente los que llaman ciudades globales. El término proviene de unas investigaciones de la socióloga Saskia Sassen, que es profesora de la Universidad de Chicago y que han sido muy desarrolladas, entre otros lugares, en la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido. Y se refiere a puntos que, por ventajas institucionales, geográficas y culturales, se transforman en ejes en los cuales no solamente son grandes centros de negocios asociados a la globalización y a la apertura de mercados, sino que además combinan eso con el hecho de ser ejes culturales del proceso sociológico y cultural de la globalización, de la formación de una cultura global o de la integración y mezcla de culturas regionales en una gran cultura global. Para determinar una ciudad global se toman en cuenta otros factores que no tienen por qué estar relacionados con el número de habitantes, como por ejemplo cantidad de sedes de grandes empresas, nivel de universidades, cantidad y calidad de las conexiones con otras ciudades y acceso y conectividad en los mercados, calificación de la mano de obra, porcentaje del Producto Interno Bruto que procede de los servicios avanzados, entre otros aspectos. Con la proliferación y desarrollo de las ciudades globales y otros espacios como las zonas económicas especiales, se está dando un proceso de pérdida de poder de los estados y los países. Estos nuevos espacios, impulsados por la globalización, son los que realmente importan para la economía mundial y la toma de decisiones, así como para la producción industrial y el desarrollo, por supuesto, de tecnologías. Es cierto que los países con entidad política han perdido su poder frente a nuevos actores mundiales como las ciudades globales, las empresas multinacionales, las organizaciones internacionales. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, tiene más relevancia y poder global por sí sola que países enteros como Paraguay, Sudán o Uzbekistán. También el eje Estambul-Ankara podría tener más importancia a nivel global que la propia Turquía. Y en Sudamérica, el Triángulo Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia constituyen un importante espacio de flujos financieros, económicos y políticos. La creciente importancia de las ciudades globales ha conducido en el actual momento a que sea más importante la relación entre Singapur y Hong Kong que las que pueden tener dos países como Italia y Austria, por ejemplo. También se estima que son más importantes para el orden económico los flujos financieros entre Berlín y Frankfurt, por lo que puede haber, que los que puede haber entre Alemania y cualquier otro país. ¿Qué opinan los venezolanos de las ciudades globales o las zonas económicas especiales? Vamos a la calle y al regreso estaremos conversando con el especialista Pedro Elías Hernández. La verdad que no entiendo. No entiendo nada de eso. Ni idea. Una ciudad entregada a los demás. Bueno, las ciudades globalizadas tengo entendido que son aquellas que son flotantes, pues, tengo yo entendido, ¿no? Desde un punto de vista, donde está la mayor globalización de las personas, que de una u otra forma hacen su vida allí, dependiendo de sus diferencias políticas, pues. Tiene que ver con la globalización mundial, pues. Bueno, que son ciudades que se rigen por todos los estatutos de las principales ciudades del mundo. Cuando hablamos de ciudades globalizadas nos enmarcamos en la ciudad a nivel global, podríamos decir Nueva York, podríamos decir París,
En Venezuela, en verdad que todavía nos faltaría mucho para llegar a ser una ciudad globalizada. Una ciudad comprendida por un grupo bastante diverso de personas, ¿no? O sea, pero que pertenecen alrededor del planeta, casi chinos, hindúes, venezolanos, colombianos, o sea, de todo tipo de nacionalidad. Está directamente conectada por, vamos a decir, por los medios de comunicación, las redes, servicios, aeropuertos, hacia otras ciudades del mundo. La ciudad globalizada es una ciudad cosmopolita, grande, inmensa, o sea, globalizada, engloba todo, ¿no? Una ciudad globalizada debe ser una ciudad que tiene de todo. En este momento nos visita Pedro Elías Hernández, que es presidente de la Fundación Maracay Modelo Global. Ellos tienen una serie de interesantes proyectos al respecto para Venezuela, pero primero quisiéramos tratar de entender qué es una ciudad global. Mucha gente puede entender que alguien dijo que era una ciudad satélite, otros dicen que puede ser una de estas ciudades dormitorio, otros dicen que puede ser una ciudad flotante, otros piensan que puede ser una conurbación. ¿Qué es una ciudad global? Bueno, gracias por la invitación, Maki. Mira, son ciudades o espacios urbanos que se constituyen en ejes internacionales de negocios con estructuras económicas, jurídicas, políticas, institucionales y diversidad cultural que permiten de forma poderosa el fomento de la generación de riqueza y prosperidad material. Estos espacios urbanos, estas ciudades, son globales en la medida que se internacionalizan, se crean redes urbanas transfronterizas, estrechísimamente relacionadas entre sí, por eso la palabra red, que se conectan de una forma tan estrecha que generan ya en el mundo, y es la tendencia mundial, a que se desarrolle un nuevo tipo de gobernanza o de gobernabilidad mundial que ya no depende tanto de los estados y las naciones, sino de esas ciudades y de las regiones, sobre todo con el fenómeno de la globalización, el desarrollo de estas ciudades globales y las llamadas zonas económicas especiales. O sea, que no son ciudades que se construyen especialmente para ser una ciudad global, sino que la misma dinámica de las ciudades va llevando a que tengan esa calificación. También existe esa posibilidad, porque por ejemplo está el caso de Honduras, de están creando el modelo de las ciudades modelo globales o de regiones especiales para el desarrollo del empleo y la economía, que parten de cero, donde no hay nada, y empiezan a desarrollarse. Pero aquí lo importante, Maki, es que estas ciudades o estas regiones tienen que tener una estructura institucional, política, que fomente a través del libre intercambio económico la generación de riqueza y de prosperidad material. Y esto es sumamente importante. Lo que pasa es que obviamente, por ejemplo, en el ranking mundial de las 50 ciudades globales más importantes del mundo. Ya cuando dices así, ya me imagino cuáles pueden ser las primeras, ¿no? Exacto. Ahí, digamos que las 50, según la experta en esta materia, que es el concepto de ciudad global de la profesora Saskia Sassen, una holandesa, las 50 primeras están en el primero y en el segundo orden. Ya después de las 50 son ciudades de tercer orden, según su concepto. Que por cierto, esto es una categoría de ciudad global no estrictamente económica, implica lo económico, pero el aspecto cultural. También incluye lo cultural, por supuesto. Y el aspecto institucional es básico aquí. Claro. Ahora, entre esas 50 ciudades globales más importantes del mundo, la primera es Nueva York, la segunda es Londres, la tercera es París, pero también hay unas ciudades asiáticas más o menos de reciente data, porque tanto París, Londres como Nueva York son ciudades que son ciudades globales prácticamente desde el siglo XIX. Tokio y Hong Kong tienen que estar ahí. Está Tokio. Entre las 10 primeras, que son las del primer nivel, está por ejemplo Nueva York, Londres, París, Tokio, Hong Kong, Los Ángeles, Singapur, Chicago, Seúl y Toronto. Fíjate que de esas 10, 4 son norteamericanas, 4 son asiáticas y apenas 2 son europeas. Esto ya te está hablando de cuál es la nueva relación mundial en función de los ejes de poder. El fenómeno que se detecta en función de esto es que ya los ejes de poder no son los estados, ni los países, ni las naciones, sino que el intercambio comercial o la dinámica y el desempeño económico a nivel internacional se da no entre países, naciones o estados, sino entre regiones y ciudades, las cuales se convierten en redes transfronterizas que se comunican muy estrechamente y generan nuevos ejes de poder en la actualidad. Ahora, generar esos ejes de poder le cuesta mucho a los estados o a las municipalidades de las ciudades.
Si existe un régimen jurídico propicio que fomente poderosamente la generación de riqueza y no la destrucción de riqueza y la prosperidad material, eso, por ejemplo, en el caso de India, en el caso de Dubái, que es un emirato de los Emiratos Árabes Unidos, en el caso de China con las ciudades como por ejemplo Shenzhen, la ciudad de Cantón y otras, por ejemplo en la misma Shanghái, con el esquema de declarar las zonas económicas especiales, donde en esas regiones se concentra un esfuerzo de carácter especial para dar las condiciones jurídicas, políticas, institucionales y económicas que fomenten el libre comercio y el libre intercambio para generar riqueza, esto se puede hacer en muy corto tiempo. Es decir, lo que le llevó a Nueva York, a Londres, a París, muchas décadas o quizás siglos, o un siglo completo, esto se puede lograr en relativo poco tiempo con este esquema de las regiones económicas especiales, que son básicamente ciudades o regiones con un estatuto de funcionamiento jurídico institucional que fomente este tipo de atributos. Ahora, supongo que eso generará empleo, mejorará las comunicaciones. En el caso de nuestras pequeñas, nuestros pequeños centros urbanos, mejorará hasta la recolección de basura, pienso yo. Sí, porque precisamente una de las características de las ciudades globales, que son siempre las ciudades más limpias, seguras y transitables. Ciudad global de primero o de segundo orden son ciudades limpias, seguras y transitables. Obviamente aquí juega un papel muy importante todo lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas, pero esto se fomenta precisamente en el sentido de que se desarrollen y se establezcan estos principios jurídicos institucionales que fomenten la posibilidad de la generación de riqueza. Si esto no se hace, si esta parte jurídica e institucional no funciona, bueno, obviamente estas ciudades no se desarrollan. En los casos de países, como por ejemplo es el caso de Venezuela, con graves debilidades y precariedad institucional y jurídica, se puede crear espacios en conurbaciones determinadas con un régimen jurídico especial que fomente estos atributos de los que acabamos de hablar, pero obviamente con una gran proyección hacia la internacionalización, claro, es decir, hacia la globalidad. Claro. Ahora, ¿cómo se hace eso? O sea, en la práctica, ¿cómo se hace? ¿Tienes que convocar, por ejemplo, un referéndum para hacer eso? Se podría convocar un referéndum, las autoridades municipales podrían de repente, en caso de una conurbación, la conurbación de Maracay, la conurbación de Valencia, o una conurbación del Oriente, o en el caso del Estado Falcón, Paraguaná, etcétera, lo que es la ciudad de Punto Fijo, de repente llamar a sus ciudadanos y preguntarles si quieren que esa ciudad se convierta en una ciudad modelo global o una ciudad globalizada. Ahora, si Venezuela en corto tiempo no fomenta la posibilidad de tener una o dos ciudades globales, es decir, ejes de negocios con estructuras que fomenten estas características, Venezuela se va a quedar en el hombrillo. Que no tiene que ser la capital. No, no tiene que ser la capital, ni tienen que ser ciudades muy pobladas. Por ejemplo, hay una ciudad global muy importante que es Zúrich, una ciudad suiza, que está entre las 20 primeras, de gran rango, que apenas tiene 1 millón de habitantes. Como Nueva York, que tiene 8 o 10 millones de habitantes. Es decir, la parte poblacional no es importante, lo importante es la estructura jurídica institucional, su capacidad de fomentar el libre intercambio de bienes y servicios y la diversidad cultural. Y sobre todo, la posibilidad de que existan infraestructuras que le comuniquen con el mundo, es decir, puertos y aeropuertos. Claro. Ahora, yo sé que en Venezuela ustedes han detectado una serie de espacios que podrían ser candidatos, pues, dadas esas premisas a convertirse en ciudades globales. Sí, yo diría que si existe la voluntad política. Y tiene que existir, porque de ese ranking de 67 que tienes ahí, me contaste que Venezuela está en el 51, o sea que todavía no calificamos. Venezuela no está ni en la de primer orden, mucho menos, ni tampoco en la de segundo orden. Es decir, en ese sentido, Caracas, que posiblemente hace 10 años atrás a lo mejor sí podía estar entre esas primeras 50, yo creo que ha venido retrocediendo, pues es una ciudad que cada vez es menos cosmopolita, y además es una ciudad que se ha venido aislando más, como ahora está sucediendo un poco con el país. Pero esto puede perfectamente cambiar. Ahora, yo vería los ejes en Venezuela de la siguiente forma. En el oriente yo diría que concentrar esfuerzos en una zona con alto potencial sería el eje de la conurbación que implica, por ejemplo, Barcelona y Puerto La Cruz, porque tendría un puerto con acceso a aguas profundas y a la comunicación con el Caribe, con el Océano Atlántico y de ahí con el Canal de Panamá para abrirse hacia los mercados del Pacífico, ¿verdad? Exacto. Okay. Creo yo que en el eje central
estaría la conurbación que va desde Puerto Cabello hasta la encrucijada de Turmero, que implica la Gran Valencia, que implica a la Gran Maracay, que por cierto hay un eje ferroviario que lamentablemente está a medio camino, pero que las conectaría. De construirse, que es la conexión Puerto Cabello, la encrucijada de Turmero, que convertiría a Valencia y convertiría a Maracay prácticamente en ciudades portuarias. Ok, la tercera, que ya tenemos que ir terminando. Ok, la tercera, yo diría que estaría hacia el occidente. La zona de Paraguaná creo que tiene un potencial enorme en ese sentido. Y otra más en el centro occidente, que yo digo que Barquisimeto también, por su conexión posiblemente también ferroviaria con Puerto Cabello. Si centro occidente, el occidente con Paraguaná, Falcón, el oriente, Barcelona y Puerto de la Cruz, y en el centro, Puerto Cabello, Valencia, Maracay, con su conexión con Caracas. Magnífico, gracias por toda esa información. Gracias a Pedro Elías Hernández, que es presidente de Maracay Ciudad Global. Vamos a la pausa y regresamos. Las ciudades que se han asociado eficientemente a los procesos de libre mercado y han atraído a los negocios, a los grandes negocios financieros de servicios que permiten el eje del comercio internacional de la globalización con alguna ventaja geográfica, han logrado transformarse en ciudades globales y en ejes de lo que es todo el comercio internacional hoy en día, pero al mismo tiempo han atraído lo que es el desarrollo, el gran desarrollo cultural de la globalización. Son fundamentalmente centros que concentran y distribuyen información, que es la clave de la riqueza en el mundo moderno. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, la candidata parcial y muy limitada, de forma muy atrasada, a ciudad global sería en principio Caracas. Sin embargo, estamos tan lejos de tener los servicios, la integración al mundo, sobre todo la capacidad de integración financiera, económica, puesto que tiene una enorme cantidad de limitaciones, por un lado en servicio y por el otro lado en las regulaciones. La razón por la que algunas ciudades incluso se están despoblando y son centros de destrucción de riqueza o centros de creación y reproducción de pobreza, tiene que ver con la diferencia en el tejido institucional con las ciudades que se han transformado en ciudades alfa o ciudades globales, en eje del proceso de globalización y de creación de riqueza. Y es que son ciudades que se han alejado a través de sus instituciones, de sus regulaciones, del proceso de libre mercado, dentro de ellas mismas, del proceso de creación de riqueza y por lo tanto de los ejes de globalización. Por cierto que Sahel Sassen dice que en su libro de Global City, la ciudad global, lo que ha quedado claro en las últimas décadas con el crecimiento de las ciudades globales es que nuestro futuro geopolítico no va a estar determinado por el dúo Estados Unidos-China, sino por 20 o más redes urbanas estratégicas alrededor del mundo. Es cierto, porque nos va a tocar vivir aún más realidades novedosas e interesantes, ya que la gobernabilidad mundial pasará de manos de los estados a las ciudades globales, las cuales, como causa de esta transferencia de poder, crecerán y se desarrollarán mucho más, incluso hasta límites aún desconocidos. Pero ¿podrán estas ciudades acaparar todo ese poder político y económico que arrebatan a los países? ¿Cómo enfrentarán la llegada de millones de personas a estas ciudades? ¿Podrán las ciudades de los países en desarrollo incrementar y mejorar sus infraestructuras y prestar servicios básicos a las poblaciones en permanente crecimiento? Pero también surge una preocupación. Las ciudades globales pueden llegar a ser grandes centros de poder, pero pensar demasiado en economía, política, cifras y datos puede hacernos olvidar una cosa fundamental. La ciudad es un conjunto de personas. Lo que distingue a las ciudades globales no es tanto su tamaño demográfico o su estatus de capital nacional, sino su poder político. No todas las ciudades globales tienen que ser megaciudades. Las ciudades globales se caracterizan por una alta concentración de empresas multinacionales, de instituciones internacionales y por la existencia de servicios muy especializados como bancas, finanzas, seguros, etc. Zúrich, con apenas 1 millón de habitantes, es una ciudad global de mayor influencia y estatus internacional que Karachi, 13 millones, Lagos, 10 millones o Calcuta, 14 millones. También es notorio, como señalaban nuestros entrevistados, el auge de las zonas económicas especiales. Sin duda, teniendo posibilidades, Venezuela para desarrollar zonas de este tipo todavía predomina el centralismo y las conveniencias políticas más que la posibilidad de abrirse con fuerza a los mercados internacionales. Sin embargo, más temprano que tarde se impondrán los retos de la globalización y la modernización que agitan al planeta. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.